En la mañana de hoy vamos a dar continuidad a nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Ya llevamos meses estudiando esta preciosa carta, con la cual muy seguramente nos hemos sentido emparejados con ella, porque ciertamente el mundo y los distractores nos han llevado quizás en alguna instancia de nuestra vida a echar mano de algo que es ilegítimo para procurar la bendición de Dios. Y esta carta nos ha ayudado de gran manera, hermanos, a que nos mantengamos firmes, considerando ciertamente cuál es la verdadera intención de la obra de Dios en medio de su pueblo. Así es que les pido, hermanos, que vayamos a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, y quiero que me acompañen en el capítulo número 4, y quiero hacer lectura de los primeros 7 versículos. Gálatas capítulo 4, versículos del 1 al 7. Pongámonos en pie, hermanos, considerando la santidad de la palabra del Señor. Dice la Escritura, capítulo 4, versículo 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por esta porción que nos permites leer. Te rogamos, Padre bendito, que en esta mañana tu pueblo sea edificado en la exposición de este texto, que tu nombre sea glorificado en la obediencia en la cual nosotros rendimos hacia ti. Así es que te pedimos, Padre de la gloria, que en esta mañana, en esta porción del servicio de adoración, en donde vamos a ser expuestos a tu palabra, Padre, que sea de gran bendición y de gran aliento y de ánimo y de fortaleza para continuar vidas rectas y justas como se debe, como ciertamente le compete a un verdadero Hijo de Dios. Te rogamos, Padre, que tu bendición esté en medio de nosotros. Y oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Muy bien. La porción que nosotros acabamos de leer, ya comenzamos la semana pasada a introducirnos en ella para entender el pensamiento del apóstol Pablo, que al considerar el problema del legalismo, que es lo que trata la carta, el problema del legalismo, él quiere que nosotros entendamos que la práctica de la ley, a la manera estricta a la cual el pueblo judío estuvo sometido, tuvo un tiempo en el cual llegó a cesar, llegó al final. Y aunque haya cesado ese rigor, es de entender que se trató de un tiempo de instrucción. Era un tiempo de instrucción, un tiempo de preparación. ¿Para qué? Para preparar al pueblo para la recepción de las promesas dadas a Abraham por medio
de Jesucristo. Y de todo esto ya el apóstol Pablo nos ha venido hablando. Nos ha hablado de la ley, nos ha hablado del propósito de la ley, nos ha hablado de las promesas que Dios hizo a Abraham, nos ha hablado del pacto que hizo con Abraham, y ahora Pablo va a llevar a su audiencia a la aplicación de la salvación, cuando los hijos de Dios toman la herencia que el Señor prometió. Ahora, debemos entender que la ley nunca tuvo la intención de ser usada por Dios para salvar a las personas. La ley no fue para eso. No fue diseñada con ese propósito. Por el contrario, Dios la dio para que la humanidad entendiera cuál es la condición de su corazón. Y es que delante de Dios viene la ley y declara a cada hombre como culpable. Culpable. En cada uno de los enunciados de los mandamientos de Dios, la ley nos va a declarar culpables. Somos culpables delante de Dios y la ley se encarga de mostrarnos esa culpabilidad. Y de eso se trata ese periodo de instrucción, de ese periodo de preparación. Así es que esto quiere decir, hermanos, que los judaizantes, recuerden, estos judaizantes eran aquellos judíos que querían que los creyentes se ajustaran a las leyes judías, a las prácticas judías para alcanzar salvación. Estos judaizantes estaban errando en dos maneras, en dos líneas. Una, al considerar la ley como medio de justificación. Y de eso Pablo ya nos ha estado exponiendo de manera muy amplia esta situación. Pero también los judaizantes estaban errando al no darse cuenta de los tiempos de Dios, de esos tiempos que Dios había dispuesto para limitar el propósito de la ley. También lo olvidaron. Y con esto me refiero al final de la dispensación de la ley, o también podemos llamarle al final de la administración de Dios por medio de la ley. Y ojo, con esto no quiero decir que la ley llegó a su fin en sí misma, que debiéramos arrancar la ley de la Biblia y desecharla como si ésta ya no tuviera valor. No. De eso no estoy hablando, ni el texto lo está enunciando. No se trata de como si debiéramos desechar los mandamientos de Dios, sino más bien lo que Pablo nos está diciendo es que todo ese ceremonialismo del Antiguo Testamento, todas esas prácticas nacionales, todos esos ritos, tuvo un final. Cuando el pueblo elegido por Dios, que Dios lo eligió para que fuera un pueblo tipo o un pueblo ejemplo, llegó a un punto en que ya no fue más necesario ese pueblo ejemplo, porque la realidad de ese ejemplo ya estaba por darse a conocer, por revelarse, para que las bendiciones de Dios prometidas a Abraham llegaran a ser expuestas y dispuestas para todos aquellos que habían creído en Dios. Así es que este tiempo de instrucción, este tiempo de la ley, esta administración pasó. Llegó a un punto en donde ya no más era necesaria, porque vino una administración superior. Y en cierto aspecto, de manera providencial, lo estuvimos leyendo en la carta a los Hebreos, que nos hablaba de un sacerdocio superior, diciéndonos que el sacerdocio levítico, el sacerdocio arónico, ya no era necesario, porque era inferior. Ahora vino uno superior.
Y de esto nos va a hablar el apóstol Pablo desde la perspectiva de la herencia. Pablo, en los primeros versículos, en los versículos del 1 al 3, que ya tuvimos la oportunidad de exponerlos la semana pasada, lo que hace el apóstol Pablo es hacer uso de un ejemplo, de una ilustración. Él utiliza el ejemplo del hijo heredero cuando es niño, ¿sí? De ese hijo heredero cuando es niño. Y él nos planteó la idea de que este niño estuvo sujeto a la administración esclavizante del ayo, de ese esclavo que había designado por el amo para que ejerciera gobierno y autoridad sobre su hijo mientras éste era un niño inmaduro. Pero cuando llegaba el tiempo en que el padre señalaba cuál era la hora de tratar a ese que era un niño o que fue un niño inmaduro y que al llegar a la madurez, ahora el padre designa un tiempo para traer a este niño y otorgarle todos los derechos que tiene como heredero. Entonces, ya no va a ser más tratado como un esclavo, sino que ahora va a ser tratado como un hijo, como hijo. Pero ahora, dejando las ilustraciones, bueno, por el momento, porque Pablo va a seguir usando muchas ilustraciones en el resto de la carta, Pablo lo que va a hacer o a enseñarnos es la transición que hay de ese tiempo de esclavitud a ese tiempo de adopción. Nos va a mostrar esa transición que hay en ese tiempo de esclavitud a la adopción. Y van a ser precisamente los versículos del 4 al 7 que nos van a revelar el plan de Dios cuando es Él, el Padre, Dios, quien de manera soberana señala el tiempo indicado para adoptar a todos aquellos que en Cristo han creído. Y de esta manera dispone a estos hijos, les dispone de su herencia, de esa herencia prometida, para que gocen de ella por medio de la gracia. Entonces, si los versos del 1 al 3 nos enseñaron a manera de ilustración el tiempo en que el pueblo judío estuvo sujeto bajo la tutela de la ley, ahora los versículos 4 al 7 nos van a enseñar acerca del tiempo donde el niño ha madurado y el padre ha considerado recibirle como un hijo maduro, un hijo que está en la condición de tomar la herencia. En otras palabras, estos versos tienen que ver con el periodo de la adopción. Ahora, en la ilustración que nos presentó el apóstol Pablo, él nos dijo que la condición de sometimiento a un ayo tenía como límite, de acuerdo al versículo 2 del capítulo 4, dijo que tenía como límite hasta el tiempo señalado por el padre. Ese era el límite en donde este hijo heredero era tratado como esclavo. ¿Hasta cuándo? Hasta que el padre lo dijera. Hasta que él decidiera, este es el momento, ya no más necesitamos del ayo, ahora está bajo mi cuidado y le otorgaré todo lo que él merece porque yo he decidido dárselo a él. En lo que respecta a la verdad espiritual de la adopción por parte del Padre Celestial, yo pregunto, ¿cuál sería ese tiempo señalado de considerar ya no más a su pueblo como inmaduro para ahora considerarlo como maduro y otorgarle la herencia? ¿Cuál sería ese tiempo señalado? Bueno, la respuesta que nos da el apóstol está en relación directa con la primera venida de Cristo. Con la primera venida de Cristo. Y aquí, hermanos, es donde empieza a tomar toda la forma y todo el peso de gracia que tiene el plan de redención.
que desde el Antiguo Testamento, y así mismo nos lo ha venido presentando el apóstol Pablo, que a manera de semilla, a manera de promesa, así como entre sombras, como entre ejemplos, por medio de la ley, ahora esto se va a evidenciar de una manera clara y real en la persona del Señor Jesucristo. Y por eso es que ese tiempo señalado apunta a la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y así lo podemos leer en el versículo 4. Dice el verso 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, fíjense, es de ese tiempo del cual el apóstol Pablo lo habló a manera de ilustración, hasta el tiempo señalado por el Padre, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Téngola allí. En el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Este versículo es sumamente denso. Tiene una amplitud teológica que nos pudiéramos quedar muchísimo tiempo en él. Pero bueno, con el favor de Dios vamos a lograr avanzar sobre él. Bueno, empecemos teniendo en cuenta que las promesas que recibió Abraham y que fueron recordadas una y otra vez a lo largo del Antiguo Testamento, porque de la misma manera que el Señor le prometió a Abraham, después se lo dijo a su hijo Isaac, y después se lo dijo a Jacob, y así estuvo de generación en generación, expresándose a lo largo del Antiguo Testamento, en donde se mencionaba acerca de una esperanza por la cual los hombres debían estar. ¿En qué condición? Expectantes. Si se habla de una promesa, y si se nos promete a nosotros algo, pues la condición más natural es que nosotros estemos bajo la expectativa de cuándo recibiremos aquello que nos ha sido prometido. Entonces, cuando Dios da la promesa, pues el corazón de los hombres debía estar en esa constante espera. Una espera paciente y expectante. Deberían estar vigilando, mirando hacia adelante. ¿Cuándo sería que todas las familias de la tierra serían bendecidas? Pero mientras se daba esa espera, mientras se daba esa larga espera, Dios trató con el corazón del pueblo. Dios no deja las cosas al azar. Dios no se olvida, como queriendo decir, es cierto, yo como que tenía una promesa para con ellos, bueno, estoy aquí como embolatado con esto, dejemos un tiempito ahí y ya después trato con ellos. No. Él tiene un plan sumamente perfecto y sumamente calculado. Y durante ese tiempo que para nosotros los hombres, o más bien para este pueblo judío, fue de una larga espera, Dios trató con el corazón de ellos, dándoles a entender que esas promesas, que son verdaderas y que son efectivas, ciertamente se iban a cumplir. Y llegarían con el propósito de resolver con el problema de los hombres. Entonces, si este grupo que estuvo bajo la ley entendió el uso de la ley, comprendió cuál era el problema y entendería cuál era su esperanza. ¿Cuál es el problema de los hombres? El pecado. El pecado. Y para poder tener ese entendimiento vino la ley. Por tanto, mientras la promesa de resolver el pecado, que no es otra cosa distinta que una bendición a todas las naciones, ahí está condensado esas promesas a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Allí estaba la solución al problema del hombre, a manera global, porque todos los hombres son pecadores delante del Señor. Entonces, Dios
sujetó a este pueblo tipo, es decir, a este pueblo ejemplo, al pueblo de Israel, bajo el rigor de la ley. ¿Con qué propósito? Para prepararlos para la recepción de la bendición. ¿Cómo iban a estar preparados si no se sabían ellos pecadores? ¿Cómo? ¿Cómo iban a estar preparados de recibir a Cristo como Salvador si aún en su corazón no consideraban que eran malos delante de Dios? Era necesario un tiempo sumamente prudente para trabajar el corazón de este pueblo y que ellos pudieran inquirir en medio de sí: necesito de un Redentor. Necesito de la bendición que Dios le prometió a Abraham. Ahora, si ustedes han vivido como cristianos verdaderos, con seguridad han entendido que para considerar el Evangelio como buenas nuevas, como buenas noticias, pues eso es el Evangelio, es porque ciertamente lo primero que tuvo que suceder es que comprendieron que para que existan esas buenas noticias es porque previamente ¿qué? Hay malas noticias, ¿cierto? Hay noticias malas y que son latentes. ¿Por qué muchos escuchan el Evangelio y no lo creen? Porque no se consideran pecadores, porque no necesitan de un Salvador, porque no necesitan de la remisión de sus pecados, porque pues, según ellos pueden lidiar con sus faltas, con sus errores, ¿sí? Que no son ni siquiera capaces de llamar como la Biblia les llama, pecado. Ahora, piense por un instante. Si yo les dijera que traigo un mensaje que será de bendición y que va a resolver sus problemas, y me inclino a decirles que sus problemas son de índole económico, sentimentales, de salud física, etcétera, seguramente ustedes esperarían que se tratara de un mensaje que les puede salvar de esos problemas, ¿cierto? A la luz del problema va a ser la solución. Pero fíjense que en los israelitas fueron enseñados por Dios bajo la administración de la ley para que entendieran que su verdadero problema era el pecado y que de esta manera estuvieran más alerta en las bendiciones prometidas a Abraham. Tomarían un mayor peso, ¿verdad? Tomarían una mayor ansiedad de querer que estas bendiciones vinieran, que en su simiente, en la simiente de Abraham, fueran benditas todas las naciones de la tierra. Por tanto, cada vez que la ley les acusaba, cada vez que la ley les demandaba que presentaran sacrificios, lo hacían con el propósito, la ley lo hacía con el propósito de manifestar una y otra vez la culpabilidad de los hombres. Y esto no era cosa más bien, esto no era con otro propósito más que el de desalentar. Eso quería la ley, desalentar a los judíos a buscar justificarse por sus propios medios. Les señalaban: ustedes son malos, ustedes son pecadores, han incumplido. Que no buscaran la justificación por sus propios medios, sino que más bien la ley les instaba a estar deseando ese cuándo la simiente de Abraham les bendeciría tratando con el problema del pecado. ¿Qué hace la ley? Es el ayo que lleva al niño a los pies de Cristo. Cristo, que es la promesa. Es la promesa. Así como los líderes, fíjense, de la nación de Israel, ya llegando a puertas al Nuevo Testamento, así como los líderes de la nación de Israel
dejaron de esperar la promesa, porque eso sucedió, dejaron de esperar la promesa, como también ellos desvirtuaron el carácter espiritual de la promesa, porque veían en las promesas de Abraham cosas netamente físicas, aunque en ello también había parte de la promesa, pero ellos querían solamente lo físico, la tierra, la prosperidad, la bendición física. No solo olvidaron la promesa, sino que también desvirtuaron el carácter espiritual de la promesa. Y a la par de ese grupo que olvidó las promesas de Dios, a la par había un remanente, el remanente de Dios en medio de esa nación judía. Y algunos, aún hasta en su vejez, no dejaron por un instante de esperar con paciencia que Dios los redimiera de sus pecados. ¿Por qué? Porque la obra de la ley, ¿sí?, la labor, el propósito de la ley, sí hizo la función de vida en medio de ellos. Conocieron su pecado y se mantuvieron allí, firmes, esperando lo prometido por Dios a Abraham. Y quiero contrastar esta espera con algunas citas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando los magos de Oriente se presentaron delante de Herodes para preguntar por el nacimiento del Mesías, ellos dijeron, más bien ellos le preguntaron a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿A quién se lo estaban diciendo? Al rey de los judíos, a Herodes, ¿sí? Él estaba por rey en ese instante, en ese momento de la historia. Pero llegan estos magos del Oriente y le dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y esta pregunta, hermanos, ciertamente no trajo ninguna recordación de aliento o de esperanza, ni en Herodes, ni tampoco en el pueblo. Sería una pregunta que si nosotros hubiésemos estado en esa época, o bueno, a una persona piadosa que le hubiesen preguntado esto, ciertamente su corazón hubiese latido más fuerte y decir, la promesa está cerca, la promesa está cerca. Pero en estos no se halló semejante regocijo. Fíjense que en Mateo capítulo 2, versículo 3, se nos dice la respuesta que hubo ante semejante pregunta. Dice el versículo 3 de Mateo 2, oyendo esto, el rey Herodes, ¿qué pasó? Se turbó, y no solamente él, dice, y toda Jerusalén con él. ¿Estaban esperando la promesa? No la estaban esperando, ni la estaban deseando. Esta respuesta que encontramos aquí en Mateo 2:3 implica que las pretensiones de una gran parte del pueblo y aún de este líder de los judíos, mas no judío, porque Herodes no era judío, no descendía del linaje de David, era un rey ilegítimo. Aún este líder de los judíos, como lo fue Herodes, no estaban interesados en la llegada de un nuevo rey, que sí era descendiente de David, que sí era descendiente de la casa de Judá. Y esto es porque Herodes había usurpado precisamente el trono, y para ello pues hizo adeptos, y fíjense que esta modalidad no cambia en la historia. Este hombre ganó adeptos, se hizo adeptos entre el pueblo, dándoles privilegios y otros regalos para comprar su lealtad. Pero aún así, con este panorama que pareciera oscuro, entenebrecido, como si no fuera esperada la promesa, aún así en medio del pueblo había quienes no dejaron de esperar la venida de la promesa. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, nosotros encontramos dos personajes extraordinarios
que nos muestran acerca de cómo es que sí había quienes esperaban en la promesa de Abraham. Y eran Simeón y Ana. Simeón y Ana. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Este es el contraste de aquellos que no esperaban. Estos sí esperaban. Y fíjese que en Lucas 2, verso 25, que nos habla de Simeón, nos dice lo siguiente. Lucas 2, verso 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, ¿qué hacía este varón? Esperaba la consolación de Israel. ¿Ah? Esperaba la consolación de Israel. Es otra manera de decir, esperaba las promesas hechas por Dios a Abraham. Esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y ahora, más adelante, en el versículo 38, se nos dice de Ana. Ana, de aquella mujer muy avanzada en edad, que también esperaba la redención. Lucas 2:38. Pero no solo ella esperaba la redención, sino muchos más. Dice Lucas 2:38. Esta, refiriéndose a Ana, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. La escena es sencilla. Tenemos aquí a dos jóvenes padres, a José y María, llevando en sus brazos al pequeño Jesús. Tanto Simeón lo topa en el camino de la misma manera como lo hace Ana. Y los dos se regocijan al ver a su Salvador, al ver la promesa, al ver la herencia. Pero no solamente ellos dos. Miren allí en el verso 38 que nos dice que Ana hablaba del niño a todos los que esperaban la redención. Aunque la fachada, Herodes, y como lo presenta el texto, y Jerusalén, no esperaban la promesa, aquí en lo humilde, en ese remanente, sí estaba esa esperanza. Estaba la paciencia de poder considerar y aún ver con sus propios ojos cómo la bendición de Dios había llegado. Porque esperaban ¿qué? ¿Qué esperaban? ¿Riquezas? ¿Esperaban un rey político? ¿Un rey militar? Todos esperaban la redención porque entendieron cuál fue el problema del hombre. Y este fue el trabajo de la ley. La ley hizo un buen trabajo. Entendieron que necesitaban ser redimidos, por tanto, estuvieron esperando la redención. Así es que este tiempo de espera, donde estuvieron sujetos a las ceremonias, estuvieron sujetos a los sacrificios y a todo tipo de ritos, estuvo enmarcado en una constante esperanza para algunos. Para algunos. En que en algún día vendría la redención en Jerusalén. Y es a este evento al cual Pablo dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Se trata, hermanos, de un acto soberano de Dios, el tiempo de Dios, un acto soberano de Dios, tal cual lo había dicho Pablo en su ejemplo del versículo 2, hasta el tiempo señalado por el Padre. Es Él y solamente Él quien decidió cuándo el Cristo, el ungido de Dios, iba a atravesar los cielos para venir a esta tierra y redimir a todos aquellos que esperaban en Él. Los creyentes del Antiguo Testamento, esperando la venida de la promesa. Dios soberanamente trajo el cumplimiento de su promesa
tal cual como se la expuso a Abraham, bendiciendo a las naciones. Él cumplió, ¿sí? Él cumplió con su promesa, bendiciendo a las naciones, introduciendo en la historia de los hombres a su Hijo Jesucristo. Esto implica, hermanos, que al venir Cristo, la espera había que cesado, ya había terminado, ya había terminado. Los que entendieron el propósito del tiempo, de la instrucción de la ley, y reconocieron que eran pecadores necesitados del perdón de Dios, vieron en Jesucristo la intromisión de Dios en el tiempo de los hombres. Y vieron ese evento como aquella simiente prometida de Abraham. La simiente de Abraham que les redimiría de sus pecados. ¿Sí ven cómo todo toma forma? Todo es un mismo plan. No podemos separar el Antiguo Testamento del Nuevo, así como así. Se trata de un mismo plan. Cristo sería aquel que ejecutaría la salvación prometida en el Antiguo Testamento. Lo que se prometió en el Antiguo se cumpliría en el Nuevo, con Cristo. Y esto fue tan claro para el viejo Simeón, que hizo una de las declaraciones más sublimes, más prominentes del Nuevo Testamento. Lucas capítulo 2, versículos 29 al 32. Lucas 2, 29 al 32. Mire lo que dice Simeón después de haber visto al niño. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. ¿Conforme a qué? Tu palabra, a lo prometido en el Antiguo Testamento, a lo revelado por medio de las prácticas del sacerdocio arónico, por medio de las prácticas de los sacrificios y todo este sistema que traía la ley. Conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Entendimiento tan claro del Evangelio. Mientras que Pablo se tomó un tiempo para escribir Gálatas, para creyentes del Nuevo Testamento, para decirles, no hay esclavo ni libre, no hay mujer, no hay hombre, no hay judío, no hay gentil. Porque ustedes hacen división entre judíos y gentiles. ¿Por qué Pedro le da pena sentarse con los gentiles? Y este viejo, Simeón, que no tenía las cartas, que no tenía los apóstoles, tenía más luz y entendió que la salvación era para los gentiles y para su pueblo Israel. No sé, hermanos, si ustedes se han preguntado, ¿por qué la promesa no vino antes? Es más, nosotros tenemos un tiempo de 400 años de silencio, ¿cierto? En donde Dios cayó su voz por la boca de los profetas y no dijo nada más. 400 años después se levanta un profeta, Juan el Bautista, y nuevamente comienza la revelación de Dios a los hombres. Pero bueno, con todo ese tiempo de silencio y aún con todo el tiempo de desarrollo de los patriarcas, de los jueces, del tiempo de los reyes, del tiempo del exilio de Israel y de Judá allá en Babilonia, después de todo, tanto tiempo, ¿por qué la promesa no vino antes? Es algo similar cuando surge la pregunta, ¿por qué la salvación vino a nosotros después de un tiempo cuando ya éramos adultos? Y lo meditamos en que decimos, fue un tiempo en que desperdiciamos nuestras vidas sumidas en pecados cada vez más vergonzosos. ¿Por qué, Señor, no viniste antes a mi vida? ¿No pudo ser mejor que el Señor hubiese venido antes? ¿Por qué no vino antes?
Hermanos, se tratan de preguntas que están lejos de ser contestadas para nosotros. Un comentarista dijo al respecto, abro comillas, Dios, sin duda, vio razones que nosotros no podemos ver. Y si nos fueran reveladas esas razones, seguramente las aprobaríamos. Es decir, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y en eso descansamos. Entonces, hermanos, debemos entender que esa aparente demora, que nosotros podemos decir es demora, pero para Dios no fue demora, fue suficiente, fue necesario. Esa aparente demora está dentro del plan soberano de Dios. Por tanto, siendo que Dios es completamente perfecto e infinitamente sabio, la venida de Cristo para traer la bendición a los hombres fue justo en el momento indicado. No había otro momento. Ese era el momento indicado. Pero nosotros podemos decir desde nuestra perspectiva, como hombres, desde nuestra perspectiva nosotros podemos reconocer ciertos elementos que hacen razonable los tiempos de Dios. Pero esto no quiere decir, hermanos, con certeza, que esos hayan sido los motivos divinos. Nosotros los podemos deducir, pero eso no significa que esos sean los motivos por los cuales Dios envió a su Hijo en ese tiempo. Podemos ver la relación, por ejemplo, que hay entre la profecía y el cumplimiento de la profecía. A nuestro entender, fue necesario que los profetas, divinamente inspirados por Dios, llevaran al pueblo el plan de Dios a lo largo del Antiguo Testamento. ¿Sí? Eso es lo que encontramos. El plan de Dios revelado por medio de los profetas, que apuntaba todo a la venida del Mesías, a la promesa. Y cito un ejemplo, el capítulo 53 de Isaías. ¿Sí? No lo busque. Seguramente ya está familiarizado con él. Porque el capítulo 53 de Isaías es un capítulo densamente mesiánico. Densamente mesiánico. Y fue una profecía que fue escrita aproximadamente 760 años antes de la venida de Cristo. Mucho tiempo, ¿no? Y ya ha pasado, no solamente esos 760 años, sino aún mucho tiempo atrás, con otros profetas. ¿Qué hizo Dios? Estuvo Él revelando de manera progresiva su voluntad a los hombres. Y cuando vino el cumplimiento, pues Cristo efectivamente fue quien cumplió todo lo dicho por los profetas. Entonces pudiéramos decir, claro, fue necesario para que primero fuera el mensaje, Cristo profetizado, y ya cuando todo lo que era necesario saber de Cristo, pues viene Cristo y cumple todo lo que Dios habló por medio de sus profetas. También pudiéramos decir que el tiempo en que vino Cristo fue el propicio para, pues precisamente por esa situación que se estaba generando de manera social, ¿sí? De manera económica y de la misma administración del Imperio Romano en ese tiempo, que hacía un lugar ideal para esparcir el Evangelio de una manera amplia por todo el mundo conocido. Recuerden que hay un viejo adagio romano que dice que todos los caminos conducen ¿a qué? A Roma. ¿Sí? Porque efectivamente los romanos hicieron muchos caminos, ¿sí? Para circular su comercio y tener todo el imperio conectado. Entonces todo esto sirvió en su momento para la expansión del evangelio en el mundo conocido. Y ahora, súmele a eso el idioma griego que se hablaba en todo el imperio. ¿Sí? Ese era el idioma común. El griego era el idioma más hablado en todo ese lugar. Y también
pudiéramos señalar otro aspecto más, y es la dispersión de los judíos sobre toda esta tierra, ¿sí? Cuando los judíos fueron dispersos sobre todos estos lugares en diferentes países, y con ello vino también la construcción de muchas sinagogas, y en aquellas sinagogas era donde se enseñaba la Escritura, y ciertamente esas sinagogas llegaron a convertirse en centros misioneros cristianos. ¿Dónde iba a predicar Pablo? A las sinagogas, ¿sí? Ellos iban a las sinagogas y de allí comenzaba su ministerio misionero. Así que nosotros pudiéramos mencionar muchas otras razones, pero lo que debemos destacar es que la llegada del Mesías da comienzo a un nuevo tiempo, a una nueva administración. Incluso la misma Biblia llama los postreros días, ¿sí? Desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida le llama los postreros días, donde los hombres, en esa primera mención de la venida de Cristo, cuando Cristo viene por primera vez, los hombres tienen la bendición de escuchar a Dios ya no más por medio de profetas, sino por medio de su Hijo, de la palabra misma, el verbo de Dios, exponiéndose a los hombres. Entonces, hermanos, si nosotros quisiéramos entender el plan de Dios en cuestión de su desarrollo y de sus tiempos, necesariamente debemos llegar a la conclusión que se trató de un acto soberano. No necesariamente puntual. Mañana viaja mi hijo para el mundo. No, porque no solamente ese fue el evento. Es un evento y sumamente importante. Pero de aquí para atrás está el plan de Dios. Y de aquí en adelante está el plan de Dios. Fíjense, nosotros podemos ver el plan de Dios en cuestión a su desarrollo y el papel sumamente importante que la primera venida de Cristo tiene. Nosotros podemos decir que ¿dónde se planeó la redención? ¿Dónde se planeó la salvación de los hombres? Desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación. Ahora, después, ¿qué ocurre? Viene la creación y Dios permite la caída de los hombres en Adán. ¿Y esto qué hace? Deja en evidencia que esa salvación que ya fue diseñada, que ya fue planeada, ahora con la caída del hombre, esa salvación es necesitada. Es necesaria. Se hace necesaria por la caída del hombre. Pero sigue avanzando la historia de la Biblia y nos muestra que esa salvación, que no solamente fue planeada, sino que además fue hecha necesaria, ahora esa salvación es prometida. Y allí tenemos a Abraham. La salvación es prometida a Abraham. Y sigue avanzando el plan de Dios a lo largo del Antiguo Testamento en lo que concierne a todo el resto del Antiguo Testamento. Pues se trata de una revelación por medio de diferentes maneras, porque Dios en el Antiguo Testamento habló de muchas formas, ¿sí? Incluyendo a los profetas. Lo que hizo Dios fue revelar la salvación de manera gradual, cada vez más, con mayor entendimiento. Entonces, tenemos el desarrollo de un plan, en donde se viene revelando vez tras vez, pero ya cumplido el tiempo, ¿qué pasa? La venida de Cristo se dio con el propósito de ejecutar eso que se había planeado, eso que se había prometido, eso que se había revelado en Cristo. Cristo vino a ejecutar esa salvación. Pero antes de tratar con el propósito de la venida de Cristo, que eso lo va a exponer el apóstol Pablo ya en el versículo 5 del capítulo 4, antes de tratar ese tema,
Pablo nos deja ver ciertas características que envolvieron la visitación del Hijo de Cristo. Y en particular, Pablo nos revela, nos enseña 3 características de la primera venida de Cristo. Primera de ellas, la preexistencia de Cristo. En segundo lugar, la encarnación de Cristo. En tercer lugar, la sujeción a la ley. Y todo esto es sumamente, nuevamente lo digo, denso, ¿sí? Porque se trata de una doctrina muy amplia y profunda. Pero así lo podemos leer en la segunda parte del versículo 4, cuando nos dice el apóstol: Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. 3 características que envuelven la primera venida de Cristo para ejecutar la salvación, para traer la herencia a los hijos. Y estos 3 elementos, hermanos, que se mencionan de Cristo, son sumamente importantes, ya que sin esas características, la misión de Cristo como Redentor no hubiese sido posible. No hubiese sido posible. Y esto es porque nuestra fe se sienta ¿sobre quién? Sobre la maravillosa persona del Hijo de Dios. Siendo Él verdaderamente Dios, se hizo verdaderamente hombre. Y así llegar a ser el único ser que porta 2 naturalezas en una persona que puede ejecutar el plan de redención delante del Padre. Es denso, no tiene mucho. Póngame atención. El verdadero Dios nació de una mujer. El verdadero Dios nació de una mujer, María. ¿Y vivió cómo? Como los hombres. Vivió entre los hombres y vivió como los hombres. Y por nosotros Él cumplió lo que nosotros no podíamos cumplir plenamente. ¿Qué? La ley. La ley. ¿Incluyendo qué? La expiación de nuestros pecados y así poder satisfacer la ira de Dios. Y es así como quitó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con su justicia. Era necesario. Cuando Pablo dice, en primer lugar, que Dios envió a su Hijo, cuando nos dice que Dios envió a su Hijo, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo, nos está revelando que el Hijo de Dios ya existía. Dios envió a su Hijo. No dice Dios creó a su Hijo y lo envió. Lo envió porque ya existía. Ya Él estaba antes de venir a este mundo. Pues se trata del Verbo eterno. Si el Padre es Padre eterno, es porque su Hijo es eterno. Y ese Verbo eterno es del cual habló Juan en su Evangelio al comienzo, en el capítulo 1. Capítulo 1 de Juan, desde el versículo 1 en adelante. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra Él. De manera sencilla, hermanos, lo que Juan condensa en los primeros versos de su Evangelio es acerca de la deidad del Hijo de Dios. Eso es lo que él está condensando y acentúa su preexistencia, la preexistencia del Verbo con expresiones tales como en el principio era el Verbo, y también lo acentúa cuando digo el Verbo era con Dios.
O en la primera línea del versículo 2, cuando dice, este era en el principio con Dios. Y es Cristo, el preexistente, a quien se le llama, según aquí Juan, y lo creemos, el creador de todas las cosas. Él estuvo antes de lo creado. Preexistente. Él es el creador. Hermanos, y esto es sumamente fundamental en el plano de la redención de los hombres, ya que por su deidad, ¿sí? O sea, que sea preexistente, demanda que sea deidad, y por su deidad, Él es el único que tiene el poder de librarnos de la esclavitud, ya que solamente Él goza de justicia perfecta. Una cosa nos lleva a la otra. Preexistencia implica que sea deidad. Solamente la deidad tiene justicia perfecta. Miren lo que dijo Jeremías en el Antiguo Testamento, Jeremías 33, versículos 14 al 16. Jeremías 33, 14 al 16. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia. Un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová, justicia nuestra. Hermanos, es necesario que nuestro mediador sea verdaderamente Dios, para que sea capaz de soportar, gracias a su divinidad, el peso de la ira de Dios. Pues de ser un ser humano normal, no hubiese podido hacerlo. Miren, ninguna simple criatura puede soportar el peso de la ira eterna de Dios. Nadie lo puede soportar. Y en lo que respecta en contra del pecado y liberar, y aún no solo cargar con la ira de Dios por causa del pecado, sino además de liberar a otros de ella. Nadie puede hacer eso. Y además nadie jamás de la humanidad pudiera ser considerado, como les mencioné anteriormente, justicia nuestra. Nadie, pues no hay nadie que sea justo, ni mucho menos que pueda depositar su justicia a favor nuestro. No hay nadie. El Salmo 49, 7 al 9 nos dice, tome la cita y después lo busca en la Biblia. Salmo 49, 7 al 9. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. Refiriéndose a los hombres, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio. Y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre. Ese es el propósito de la redención. Ese es el propósito de morir por otro, para otorgarle vida para siempre. Y termina el verso diciendo, y nunca vea corrupción. Esto no lo puede hacer ningún hombre. No lo puede. Por eso es que tiene que ser el preexistente. Dios es el único que puede traer semejante justicia. Pero también era necesario que fuera verdaderamente hombre. Amigos, tiene que ser verdaderamente Dios. Pero también era necesario que fuera verdaderamente hombre. Y es por eso que Pablo incluye en las características de la primera venida de Cristo diciendo, nacido de mujer. No solamente preexistente, sino también con naturaleza humana. Esto implica, hermanos, que la misión de la segunda persona de la Trinidad
fue el ser enviado desde el seno del Padre para entrar en la dinámica de los hombres, tomando la misma naturaleza humana para que de esa forma poder pagar por el pecado. ¿Me explico? Y esto es porque la transgresión fue hecha por hombres. Fue por hombres. Fue la naturaleza humana. ¿Y quiénes deben pagar delante de Dios? Hombres. Son hombres, porque fue el hombre el que pecó. Entonces, tras el pecado de la humanidad, Dios demanda que su justicia sea satisfecha, y ante el pecado los hombres son merecedores de ser castigados tanto ahora como en la eternidad. Y aunque se trata de una deuda que es imposible de pagar por ninguno de nosotros, aún así el castigo sí está reservado para los hombres. El castigo será recibido por el hombre en su naturaleza humana. Con esto podemos entender que ninguna otra criatura, ninguna otra, podrá pagar nuestra deuda. Ninguna. Y esto deja de lado cualquier tipo de sacrificio. Lo excluye totalmente. No será un corderito. No será un carnero. Ellos no pecaron. Fue el hombre, y será en su naturaleza que sufrirá el castigo que demanda la justicia de Dios. Es por eso, hermanos, que los sacrificios del Antiguo Testamento no podían alcanzar la redención. Eran imperfectos. Pues no fueron diseñados además para eso. Los sacrificios de la ley mosaica eran una manera de señalar, de enseñar al pueblo que un inocente, que un ser sin mancha llevaría los pecados de los hombres. No es que ese animal pudiera quitar el pecado, pudiera redimir, no. Una manera didáctica de enseñar que era necesario que un ser perfecto, ¿sí?, un ser sin mancha, pudiera cargar con el pecado de los hombres. Entonces ese animalito que era sacrificado no tenía esa capacidad. Ese animalito apuntaba a aquel que sí reunía o reuniría esas características sublimes de ser sin culpa y de ser perfecto. ¿Y quién es ese ser? Cristo. Cristo. Nacido de mujer. Entonces, nacido de mujer implica que a Cristo le fue conferido por el Padre una nueva naturaleza. ¿Cuál naturaleza? La humana. ¿A quién vino a redimir? ¿A los ángeles? No, al hombre. Por eso tomó naturaleza humana, por medio de la cual Él pudo ofrecer delante de Dios, ofrecerse a sí mismo como pago por el pecado. ¿Quién debía pagar? La naturaleza humana. ¿Qué tomó Cristo? Naturaleza humana. Ahora, si fue el hombre quien pecó, pues será un hombre quien pagará delante de Dios. Pero recordemos que en el Salmo 49 nos dice que ningún hombre pecaminoso jamás podría pagar por nosotros. Por tanto, nuestro Señor Jesucristo nos fue dado para liberarnos y hacernos completamente justos ante Dios, porque es completamente Dios y completamente hombre. Yo pregunto, ¿por qué un hombre cualquiera no puede pagar por sus pecados o el de otros ante Dios? En primer lugar, es porque cada quien es responsable de su propio pecado. Yo no puedo pagar por los pecados de mis hijos, no puedo pagar por los pecados de mi esposa, yo no puedo pagar por los pecados de nadie, porque bien dice la Escritura, el alma que pecare, esa morirá. Esa morirá. Además, es porque lo que Dios demanda en un
lo que Dios demanda para el hombre es un cumplimiento perfecto y pleno de su ley. Por eso ni yo ni nadie puede pagar por sus pecados, porque no podemos cumplir la ley de Dios como Él lo demanda, de una manera, de un carácter perfecto y de un carácter pleno. Y bajo la instrucción de la ley, todo hombre quedó bajo la declaración de que de culpable. Y alguna vez yo les decía, así usted se dispusiera un día, o bueno, una hora, en hacer lo que es justo, en lo que es bueno, así usted lo cumpliera en esa hora, pero usted ya es declarado culpable por lo que hizo ayer. Y espere que pase esa hora, y usted puede aguantar, ya va a estar pecando. Ya va a estar pecando. Entonces, por esa razón, un hombre no puede pagar ni por sus propios pecados, ni por los pecados de los demás. No es capaz de obedecer a Dios tal cual como Él lo mandó. Toda la humanidad quedó esclava de ese rigor de la ley, que todos somos culpables. Todos quedamos bajo ese título, esa insignia. Todos somos culpables, porque nadie fue capaz de obedecer perfectamente. Y es por eso que nuestro sustituto, Cristo, además de ser Dios y además y de ser hombre, debió ser un varón perfecto. Allí se condensa todo esto. Ser un varón perfecto, cumpliendo, óigame bien, cabalmente todos los preceptos de la ley de Dios. Por esta razón Pablo concluye este versículo diciendo que como tercera característica de la primera venida de Cristo es que Cristo era nacido bajo la ley. Nacido bajo la ley. Lo envió Dios, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Cristo en su humanidad fue tentado en todo, ¿sí? Experimentó el dolor, experimentó la aflicción, la tribulación, y aún así no pecó, no pecó. Desde su niñez, Él fue obligado, como todos los hombres, al rigor de la ley, pues Él nació como judío. Él nació como judío y como tal Él estaba obligado a obedecer a la ley ceremonial, a la ley civil y a la ley moral de Dios. Él tenía esa obligación por haber nacido como judío. Pudo haber nacido como un gentil, ¿cierto? Pero el propósito era cumplir cabalmente el propósito de Dios. Es decir, que más allá de haber nacido como judío, en el plan redentor, para poder librar a los hombres de los cargos de la ley, de esos cargos que le culpabilizan al hombre, allí en ese plan redentor se demandaba que la paga de los pecados fuera la muerte. Que la paga de los pecados fuera la muerte. Y efectivamente nuestro Señor vino a cumplir esa demanda de la ley, muriendo por nuestros pecados, cumpliendo, siendo obediente a lo que Dios demandaba, muriendo por los pecados de los hombres. Pero para lograr que la calificación de culpables fuera quitada de los hombres, y más bien llegar a ser declarados sin culpa, ser declarados justos, que es lo mismo, pues era preciso el cumplimiento perfecto de todas las demandas de la ley. Es decir, que el cumplimiento, la obediencia de Cristo se dio en dos maneras: en la cruz y el sometimiento a la ley. En la cruz, para pagar por nuestros pecados, y en el obedecimiento a la ley, para ganar justicia, y esa justicia ser vertida sobre todo aquel que en él cree. Es tal cual como lo citaron los escritores de la Confesión Bautista de 1689 cuando dijeron: solamente por causa de Cristo
imputándoles la obediencia activa de Cristo a toda la ley y su obediencia pasiva en su muerte, para la completa y única justicia de ellos por la fe. Así es que, hermanos, ya con esto cierro. ¿Qué podemos nosotros sacar de este texto? Bueno, tiene que ver primeramente con la soberanía que Dios tiene para salvar. Dios es soberano para salvar. Dios ha sido el autor de la obra de redención, que además de planearla desde antes de la fundación del mundo, Dios también, Él mismo, determinó el tiempo en el cual enviaría a su Hijo para ejecutar semejante salvación. Entonces, si la salvación es potestad de Dios, si eso es potestad de Dios, desde lo planeado hasta la ejecución, y recuerden que la ejecución no es el final del plan. Ahí va. Y seguiremos estudiando más adelante qué va después de esa ejecución de la salvación. Pero si todo esto es potestad de Dios, del cómo salvar, por tanto, no hay cabida para la invención de los hombres de tener algún mérito en la salvación. No lo hay. No lo hay. Mire ese plan si lo vemos por tiempo, tan largo. ¿Dónde está el hombre? ¿Sí? Vidas efímeras que se esfuman y se van. ¿Qué pudiéramos nosotros dar para nuestra salvación? Pablo le escribió a Timoteo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Dios, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Leí 2 Timoteo 1:9. Y aunque nosotros, hermanos, no somos parte del Israel, ese Israel del Antiguo Testamento, ¿sí?, de ese pueblo tipo que fue privilegiado, óigame bien, fue privilegiado en ser instruidos para el conocimiento de Cristo por medio de la ley, hermanos, nosotros somos más que bendecidos al tener la revelación completa, con la cual ya no miramos entre sombras, como sí lo hizo el pueblo judío. Ahora nosotros vemos a cara descubierta la perfección de Cristo, que en su doble naturaleza le hizo ser nuestro perfecto sustituto. ¿Para qué? Para cumplir con aquello que ningún hombre puede cumplir a plenitud, y es la voluntad de Dios. Qué bueno, ¿no? Ahora, como creyentes, nosotros descansamos de la esclavitud de la ley. No porque no debamos cumplirla, ¿sí?, sino porque aún en medio de nuestra debilidad, de nuestra débil obediencia, la ley ya no nos puede acusar como culpables. Ya no. Y en esto, y en todo lo que engloba la salvación, se trata es de la voluntad soberana de Dios. ¡Qué bendición tan grande! Aunque no podemos cumplir la voluntad de Dios a perfección, aún así la ley ya no. Fue quitada de nosotros para acusarnos como culpables. Esto debiera ser un mérito suficiente como para ser, o más bien para no ser desagradecidos y considerar la salvación y las cosas de Dios como elementos de segunda mano. Sí, somos salvos, sí, somos salvos. Pero a la hora de la verdad tengo otras cosas por las cuales preocuparme. ¿Acaso el ir a la iglesia me va a dar de comer? ¿Sí? ¿Acaso ahí voy a tener mi trabajo? Sí, tengo necesidades. ¿Acaso usted está dispuesto a vender su salvación por un plato de lentejas? Si este es nuestro pensamiento es porque no somos conscientes del problema. O seguramente somos más parecidos a Herodes y menos a Simeón.
¿Cuál es nuestra esperanza? Esa es la pregunta. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Dedicamos nuestras vidas para la venida de la redención de nuestros cuerpos? Porque a esta instancia esto es lo que espera el creyente. Aún estamos esperando, aún la fe la seguimos usando para creer en aquello que está por venir. Anhelamos, hermanos, el momento de ser partícipes de la herencia plena, que como lo enseñan las Escrituras, es Dios mismo nuestra porción. ¿Lo anhelamos? ¿Anhelamos nuestra herencia que está junto a Cristo? Para algunos, no hay mayor esperanza que lo que puedan lograr en esta vida. Y para ellos es suficiente. Pero para el verdadero Hijo de Dios, lo que este mundo ofrece son tan solamente migajas de pan y escasas gotas de agua que no son capaces de saciar ni el hambre ni la sed. Por tanto, hermanos, miremos la solución a nuestra verdadera necesidad, que todo vestigio de pecado será removido de nuestra experiencia, porque sin santidad nadie verá a Dios. Muchos hombres de Dios miraron entre sombras, entre imágenes terrenales, como lo fueron los sacrificios, el tabernáculo, el templo, el servicio sacerdotal. Entre eso vieron entre sombras lo que estaba por venir, que traería precisamente la redención del pueblo. Pero para nosotros, hermanos, para nosotros está la oportunidad de exponernos al Evangelio de Cristo, meditando abiertamente y sin restricción alguna sobre la obra perfecta de la persona del Hijo de Dios, que se encarnó y se sujetó a la ley para liberarnos del pecado y de la ley de Cristo. Cristo es nuestro libertador. Pero aún así, mientras que los otros hurgaban entre sombras, esperando pacientemente la redención de Jerusalén, nosotros la podemos abrir y escudriñar en cualquier momento y aún así nos va a perecer. Hermanos, que esto nos sirva de verdad. Este versículo 4 realmente nos sirva para entender que ya no somos esclavos y que en la libertad que tenemos podemos acercarnos abiertamente a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Para seguir avanzando y esperando en lo que nos espera en un futuro cuando el Señor Jesucristo vuelva. Ahora, si es que usted no ha conocido del Señor Jesucristo, si es que usted no ha entregado su vida a Él, si es que usted no ha visto sus pecados, si usted no ha visto sus malos pensamientos, no ha sopesado sus obras, no ha sopesado las mentiras, no ha sopesado su malo actuar, sus malas palabras, si no los ha considerado, es momento que los considere, porque es tiempo de salvación, porque el Señor quiere que usted venga a Él y se arrepienta de sus pecados. ¿Qué más va a esperar? ¿Que me salga un buen trabajo? ¿Que estudie? ¿Que tenga éxito? ¿Tenga familia? ¿Que tenga posición? ¿Que tenga nombre, títulos? ¿Qué va a esperar? El tiempo ya se dio. El Señor ya decretó un tiempo en donde envió a su Hijo Jesucristo para ejecutar la salvación. Ahora es tiempo de apropiarnos de esa salvación, de esa herencia. Y solo basta que creer en Cristo y arrepentirnos de nuestros pecados.
Confiar que es Él y solamente Él quien es capaz de perdonarnos. Y sabemos que sí es así, porque la Escritura nos lo enseña y nos muestra el sacrificio de Cristo y nos muestra su vida de obediencia perfecta y plena. Los hermanos del Antiguo Testamento no tenían semejante luz que nosotros sí tenemos. Y aún así, esperaron pacientemente.